quiere prensa. El presidente, ni en su condición de electo, ni ahora investido como tal, ha dado una sola entrevista. Entendemos que cuando el momento llegue, será que se siente ya finalmente el preparado, pues no va a ser para la prensa limeña, según manejamos alguna información, que esta será para algún medio de provincia. La indolencia es tal que ni siquiera para la cobertura de juramentación de ministros o la de reconocimiento de las Fuerzas Armadas se permitió el ingreso de la prensa. En la Pampa de la Quinoa se dispuso una zona súper lejana para los periodistas. Otra obligación legal es publicar la agenda de las actividades, tanto de las actividades diarias del presidente como de cada uno de sus ministros. Hemos revisado portales, Ministerio del Interior, absolutamente nada durante esta semana. No se tiene que conocer con quienes se reunió en la agenda, sí en las visitas. Otras actividades oficiales de la Secretaría General de la Presidencia de la República. No aparece absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué tanto temen? ¿Qué no se quiere que se sepa? Por lo pronto, Vicky Zamora y Cristian Loaiza nos cuentan las pugnas por espacios de poder dentro de Palacio. Los protagonistas, 2 hombres de confianza, uno de Cerrón, otro de Castillo. ¿Cuál se quedará? Este y otros detalles en el siguiente reportaje. Hay un claro interés por evitar que se conozca lo que pasa detrás de estas paredes. Está ingresando a varias personas, solamente los periodistas somos los que no podemos ingresar. En la sede del máximo poder, la transparencia no es su principal baluarte. Ahí ustedes pueden ver al señor Vázquez Cabrera, él está regresando de almorzar, son cerca de las 4 de la tarde. La obtención de puestos laborales se ha convertido en una disputa sin cuartel. En Palacio de Gobierno existen personajes que operan en la sombra. Auner Vázquez Cabrera, sin ser funcionario público, obtuvo grandes privilegios esta semana. El abogado que Perú Libre acreditó ante el Jurado Nacional de Elecciones para defender sus intereses partidarios, estaría buscando que su labor sea recompensada. Señor Vázquez, ¿cómo está? Vicky Zamora de Panorama. ¿Podríamos conversar un momento, por favor? Señor Vázquez Cabrera, ¿podría saber a qué se debe su visita tan amplia a Palacio, por favor? Bueno, ahí vemos al señor Vázquez Cabrera, va a subir a su camioneta. Son 11:57 de la noche. Es un misterio conocer lo que sucede al interior de Palacio. La prensa está limitada en su rol fiscalizador. Se nos aleja para evitar que captemos personajes o imágenes incómodas para el gobierno. Durante estos días se prohibió el acceso a eventos públicos del mandatario y de sus ministros. A más de una cuadra al fondo se puede ver Palacio de Gobierno. Sin embargo, los periodistas no podemos pasar. La consigna parece una sola: mantener lejos a los periodistas. 1. Se hace uso de las cortinas negras del vehículo presidencial para evadir cualquier lente que registre a alguien más dentro del vehículo. 2. Se ha ordenado que la prensa no sea testigo de los ingresos y salidas del presidente a Palacio de Gobierno, por lo que se hace uso de la puerta posterior del recinto, donde no hay ninguna cámara, ningún lente que pueda registrar imagen alguna. 3. La agenda que se publica aparece huérfana de actividades. Yo no había visto este cerco por Palacio de Gobierno con estas rejas, en todas las puertas. No supimos con quién se ha estado reuniendo, cómo negoció con Franke. Me parece que es un poco cerrado, ¿no? el gobierno. Y tal vez es porque tienen otro concepto de lo que es la libertad de expresión. ¿Qué está sucediendo al interior de Palacio de Gobierno? ¿Qué se busca ocultar? ¿Por qué la transparencia ha muerto en el epicentro del poder? Todos los detalles aquí en Panorama. La prensa ha sido alejada de Palacio, lo más lejos posible de las decisiones trascendentales y lejos también de las pugnas por el poder. El puesto más codiciado hasta hoy es el que ostenta el profesor Bruno Pacheco, nombrado secretario general del despacho presidencial. Los deseos de la militancia cerronista
es que sea Richard Rojas quien ocupe ese lugar. ¿Cuál es el cargo que ostentas tú en el gobierno actual? Mira, el gobierno actual, o sea, el presidente me ha pedido que lo acompañe como su consejero, ¿no? Como su consejero presidencial. Y obviamente, actualmente también cumplo la función de secretario de organización del partido, ¿no? Esas son las dos funciones que estoy. Sin Richard Rojas con un puesto definido en Palacio de Gobierno, es más difícil para el líder del partido conocer los movimientos del presidente, saber con quién se reúne, con quién conversa, con quién despacha. ¿Sabías que estaban infringiendo la ley del mandatario al hacer despachos aquí en Palacio? Pero, como ya se le informó ayer, ¿cómo se llama? Todavía no ha finalizado la transferencia. La transferencia recién finaliza entre hoy 2 y el día 5 como fecha máxima. Ha pasado más de una semana de este gobierno y Richard Rojas no tiene resolución, no tiene cargo definido, no tiene cercanía con el mandatario. La falta de estudios profesionales complica su nombramiento. Ha dejado de ser su escolta, de acompañarlo a todos lados. Ya no es la sombra serronista que lo sigue y lo persigue. Personalmente debo invocarles de que voy a hacer el seguimiento oportuno y permanente. Las personas que en estos ministerios han venido a contribuir con este gobierno, no la vamos a ceder un centavo para que roben al país. Hay ciertos temores de quienes todavía no nos conocen. Durante los primeros días de gobierno, fueron Bruno Pacheco y Richard Rojas quienes escoltaron al presidente en todo momento, quienes rompieron protocolos por estar a su lado. Lo que los diferenciaría, sin embargo, es que Bruno Pacheco es hombre de confianza del profesor y Richard Rojas es el ojos y oídos de Vladimir Cerrón. La pugna por la Secretaría General del Despacho Presidencial es porque Bruno Pacheco se habría convertido en una muralla que busca aislar al presidente del pensamiento radical del partido. Pugna que estaría abriendo aún más la brecha dentro de Perú Libre, entre el bando del magisterio que acompaña a Castillo y el grupo afín a Vladimir Cerrón. Si yo trabajo, voy a trabajar directamente con el presidente. Como personal de confianza. Conforme. ¿Cuándo va a venir el señor Cerrón a Palacio? Cuando le inviten, pues. Si no le inviten, No lo han invitado no acá. vale. Despachar desde Palacio ha obligado al equipo de gobierno a transparentar las reuniones del mandatario, aunque nada garantiza que no se realicen encuentros fuera de la ley en la Casa de Breña. El alejamiento del presidente con la prensa es constante. El mandatario ha optado porque la prensa no sea testigo de sus ingresos y salidas a Palacio de Gobierno. Personal de seguridad del Estado moviéndose. Ellos ya están corriendo, están alistándose, subiéndose a los vehículos, abordan estos carros, todos corren y ahí van saliendo solo los vehículos que resguardan, custodian al presidente de la República. Él no sale por el lado donde está la prensa. A ello se suma el uso de cortinas negras que son parte de los vehículos de seguridad y los eventos ministeriales y presidenciales que fueron de acceso restringido. Estos hechos de restringir el acceso a la prensa de los diversos eventos políticos que han habido estos días, ¿socava solamente a la prensa o también perturba el derecho constitucional de todos los peruanos de ser informados, de acceder a información? Por supuesto que sí, afecta claramente, y el día que la prensa no pudo ingresar a la juramentación de los ministros, todo el Perú estábamos atentos a mirar quiénes iban a ser las personas que iban a conformar este gabinete, a acompañar al presidente Castillo. Y la prensa no sabía nada, no se sabía qué estaba pasando adentro, pasaban las horas, eso genera ansiedad entre la gente, y la gente tiene derecho a saberlo. No es un favor el que te lo están haciendo, nosotros tenemos derecho a saber quién es el ministro, quiénes son sus asesores. Las tomas de decisiones del presidente dejaron de ser acciones partidarias. Ya no tienen implicancia únicamente en su militancia, sino que impactan en todos los peruanos. La transparencia no es un favor, es un deber.
La prensa está para mirar qué se está haciendo mal, porque estamos vigilando. Para resaltar las cosas buenas de los funcionarios públicos, existen las oficinas de comunicación de todas las entidades públicas, en la cual hay periodistas también y comunicadores que difunden las cosas, las obras o los logros que hayan hecho esos funcionarios. Pero los periodistas estamos para mirar qué cosas se está haciendo mal y decirle a la gente qué es lo que está pasando. Necesitamos saber a quiénes se nombra y por qué se les nombra. Las credenciales de aquellos que ostentarán un cargo de poder, como el de jefe de gabinete de asesores del despacho presidencial, un puesto que sirve de engranaje entre otros organismos del Estado, no solo entre ministerios, sino también con los gobiernos regionales y locales. Hay ciertos temores de otras personas que han estado acostumbrados a hacer de la política a puerta cerrada muchas cosas. El candidato de Perú Libre para ocupar dicho cargo es Auner Vázquez Cabrera, el abogado que acreditaron ante el Jurado Nacional de Elecciones para defender los intereses partidarios ante los cuestionamientos de las actas electorales. Con respecto a la nulidad planteada, dicho pedido carece totalmente de medios probatorios y de sustento legal, presidente, toda vez que solamente se afirma una supuesta falsificación de firmas por el solo hecho de que no coincide la firma plasmada en el acta y la ficha RENIEC. Durante la campaña, Auner Vázquez se presentó como vocero de Perú Libre y durante la etapa de impugnaciones, su rol fue fundamental para el partido. Su defensa de los votos tendría hoy su recompensa. Señor Vázquez Cabrera, ¿podríamos conversar un momento, por favor? Ahí ustedes lo ven, 9:42 de la noche, jueves 5 de agosto. Acaba de salir el señor Vázquez Cabrera de las instalaciones de Palacio de Gobierno. Ha subido el señor Vázquez Cabrera. Toyota, una camioneta Toyota. Su presencia en Palacio ha llamado la atención no solo por sus constantes y prolongadas visitas, sino por su actuar. Su presencia sería el eslabón entre el partido Perú Libre y Pedro Castillo. Se le atribuye durante estos días estar usurpando espacios palaciegos, así como funciones. Él se presenta como el jefe de gabinete de asesores del despacho presidencial, aunque hasta ayer no tenía resolución de nombramiento. Ahí ustedes pueden ver al señor Vázquez Cabrera. Él está regresando de almorzar. Son cerca de las 4 de la tarde. Sin ser funcionario público, ha gozado durante esta semana de una oficina. No tenía nombramiento, pero durante estos días llegó hasta el despacho presidencial. Se registraba como visitante, pero ya tenía asignada una secretaria. Gracias por llamar al despacho presidencial. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Me podría comunicar con el señor Auner Vázquez Cabrera? No se encuentra, recién salió a repetir. ¿Y hasta qué hora más o menos trabaja, si no para volver a llamar? Sí, por favor, si usted gusta, vuelve a llamar dentro de una hora. Ya, pero él está ahí en su oficina, ¿no? No, entra y sale, no está acá. Durante una semana viene trabajando en las sombras, teniendo privilegios que muy pocos tienen, como un estacionamiento privado al que acceden solo ministros y personal de seguridad del Estado. Ha subido el señor Vázquez Cabrera. Toyota, una camioneta Toyota. Sus vínculos con el partido es su carta de presentación. Él sería el hombre escogido para ser el eslabón entre Perú Libre y Pedro Castillo, al interior de Palacio de Gobierno. El hombre encargado de derivar a los partidarios a los diferentes ministerios, el que estaría revisando los currículums y las credenciales de los afiliados para colocarlos en diversos puestos del Estado. 8:48 de la mañana del viernes 6 de agosto y ahí vemos al señor Vázquez Cabrera. Está caminando luego de haber dejado estacionado su vehículo, su camioneta Toyota, en el estacionamiento privado de Palacio de Gobierno. Al
Al ser un personaje en las sombras, jueves y viernes ingresó a Palacio aduciendo visitar al subsecretario general. Sus ínfulas de poder crecen al interior. Recibe gente y sostiene reuniones con personajes a los que se registra como visitantes de otros funcionarios. Viernes 6 de agosto son las 10:33 de la noche, así lo indica el reloj del celular, y ustedes pueden ver la playa de estacionamiento de Palacio de Gobierno. A esta hora ya casi no hay ningún vehículo oficial, las luces del edificio se han apagado, ya no hay luces encendidas, pero la camioneta del señor Vázquez Cabrera, la Toyota gris que ustedes ven en este estacionamiento privado, sigue ahí, lo que indica que él aún permanece al interior de la Casa Pizarro. ¿Qué visitante permanece más de 15 horas al interior de Palacio? ¿Quién se queda hasta cerca de la medianoche cuando los verdaderos funcionarios ya se retiraron del recinto? Señor Vázquez, ¿cómo está? Vicky Zamora de Panorama. ¿Podríamos conversar un momento, por favor? Señor Vázquez Cabrera, ¿podría saber a qué se debe su visita tan amplia a Palacio, por favor? Bueno, ahí vemos al señor Vázquez Cabrera, va a subir a su camioneta. Son 11:57 de la noche. Su última salida, el día viernes, fue minutos antes de la medianoche. Registro que no figura en el portal de transparencia. Transparencia que se le exige al gobierno de Pedro Castillo, en donde la información es escasa, donde los eventos son restringidos. Está ingresando a varias personas, solamente los periodistas somos los que no podemos ingresar. ¿Qué creen que hicieron esta madrugada cuando se conoció que la situación del señor Vázquez sería expuesto? Pues se decidió finalmente nombrarlo y lo hicieron de inmediato. Según una resolución suprema, se formaliza lo que debió hacerse hace varios días. Ha sido nombrado jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República. Ahora, ¿qué ha dicho el flamante premier sobre la prensa y todas estas prácticas de transparencia? Bueno, a un medio extranjero le ha dicho que la prensa utiliza los tweets de Vladimir Cerrón, a eso se refiere, para golpear al gobierno, pero no van a poder, dice el señor Bellido, porque ellos ya tienen que entender que el primer round ya han perdido y en este segundo round va a ser peor. ¿De qué está hablando? Sería bueno que nos lo aclare, porque además se siempre habla, el pueblo ya está con nosotros, ya ganamos su corazón. Creo que no estaría de más dar una mirada a las encuestas, ¿no es cierto?, para que lo tenga bastante claro, tan claro como que el modelo de mandato regional Cerrón, como se advirtió también, se está repitiendo en varias esferas, contrataciones improvisadas, por un lado, el Estado como un botín partidario y no dudamos de que se vaya a replicar también lo de perseguir periodistas, atentar contra su seguridad, como ocurrió con varios colegas en Huancayo. Atender a la prensa